Tiene la palabra la diputada Verónica Mercado. Muchas gracias, señora presidenta. Cuando uno intenta pensar en la pandemia, en lo que nos dejó, encuentra que sería prácticamente absurdo y un poco cruel que haya tenido algo de sentido. Pero podríamos reflexionar que nos dejó la capacidad de pensar en que todas las personas tienen el derecho de morir con dignidad. Hace poco tiempo pasó por la Comisión de Salud Pública de esta Cámara el doctor Pecas Soriano, que fue asesor en uno de los últimos proyectos que ingresó al Congreso de la Nación sobre eutanasia y muerte digna, y quienes tuvimos la desafortunada experiencia de acompañar a un enfermo terminal, fuimos conociendo en el sistema público, en el sistema privado, personas que están relacionadas con la terapia del dolor o los cuidados paliativos, que nos da la oportunidad de ir también relacionándonos de otra manera con este tabú cultural tan fuerte de la muerte, ¿no? Entonces yo quería compartir una serie de reflexiones sobre este tema y decir, para comenzar, justamente que la pandemia nos había obligado a pensar en la importancia del último instante, en la necesidad de aprovechar cada minuto con los seres queridos, porque muchos de los que murieron en ese momento lo hicieron en soledad y sin la posibilidad de la despedida. Nadie merece dejar esta vida de esa manera, y menos aún quienes tienen que lidiar con una enfermedad terminal. La muerte es inexorable, todos vamos a morir, pero tenemos al menos el derecho de anhelar una muerte digna. La eutanasia es el acto de acabar deliberadamente con la vida de una persona que padece una enfermedad incurable avanzada y que produce un sufrimiento intenso. Solo esa persona conoce su dolor y su agonía, y muchos pueden opinar que tiene derecho a elegir no sufrir más. Sin embargo, antes que esa determinación existe otro derecho más importante, y es la oportunidad de recibir cuidados paliativos antes de partir. La última chance para que al menos este desenlace, que como dijimos es inminente, valga la pena porque llegó luego de un perdón, de un abrazo, una sonrisa, un gracias. Quienes hemos cuidado a enfermos en estado terminal, sabemos que ninguno de ellos en realidad quiere morir, sino otro tipo de la vida que les queda, lejos del dolor, del miedo, con los cuidados y la atención integral en su perspectiva física, psíquica, psicológica, social, espiritual y también familiar. Una sociedad avanzada tiene que tener instrumentos para manejar los sufrimientos. El cuidado paliativo debe su nombre a la palabra paliar, que significa aliviar, mitigar, dar alivio temporáneo, sin intención de cura. Es el cuidado activo de los pacientes cuyas enfermedades no responden al tratamiento curativo. En el tratamiento se realiza el control de los síntomas, dolor, vómitos, disnea, y se intenta reducir los problemas sociales, psicológicos, como la ansiedad, depresión, trastornos cognitivos y existenciales, el miedo a la muerte inminente, los remordimientos, la falta de esperanza, la vida conflictiva. Además, la familia está incluida en la unidad de tratamiento, ya que los miembros no enfermos también necesitan asistencia para pasar la experiencia de tener un familiar atravesando una enfermedad terminal y para manejar las emociones negativas que sufren diariamente.
La filosofía de los cuidados paliativos es de alivio y confort. Se ayuda al paciente a vivir sus últimos tiempos y a morir con el menor sufrimiento y por sobre todo con dignidad. Argentina cuenta con el Programa Nacional de Cuidados Paliativos que contempla la asistencia activa, holística, de personas de todas las edades con sufrimientos severos relacionados con la salud. Suponen la atención de las personas en su integridad biológica, psicosocial y espiritual a lo largo de todas las fases de la enfermedad oncológica, desde la prevención y el diagnóstico hasta el tratamiento de los síntomas, comprendiendo también los cuidados del final de la vida. Debemos implementar en nuestra provincia esta herramienta similar que nos permita capacitar a los especialistas en este campo, comprometidos en una red compuesta por los médicos, las enfermeras, terapeutas, trabajadores sociales, familiares de enfermos terminales y hasta asistentes espirituales, que no solo asegure la contención al enfermo y a su familia, sino también garantice los recursos públicos. La complejidad que supone una atención integrada y continua de personas con enfermedades que amenazan su vida requiere de un trabajo interdisciplinario y, del mismo modo, un programa público de cuidados paliativos oncológicos que ha de fomentar y establecer colaboraciones con miembros de otros organismos interesados como sociedades médicas, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, instituciones dedicadas a la investigación, representantes de la seguridad social, etc. Debemos revertir este tabú cultural que tenemos de la muerte y el sufrimiento. No cuidamos a los mayores, no les enseñamos a los niños a cuidar a sus abuelos. Entonces, tampoco lo harán con sus padres cuando sean grandes. No sabemos vivir con el sufrimiento, solo con la juventud, con la alegría y con las cosas que nos hacen sentir bien. Sin embargo, para los equipos médicos, hay dos aspectos principales que causan malestar y preocupación en la persona que enfrenta el final de su vida, y son la necesidad de la paz y del perdón. Alonso García de la Puente, psicólogo español, señala que un equipo que dedique toda la energía, fuerza y voluntad a trabajar en los paliativos ayuda a los enfermos a adaptarse a un tiempo final que vale oro y les da la posibilidad de aprovecharlo para morir en paz. Entonces todos, que podemos tener reservado ese destino, podremos encontrar la serenidad para saber despedirnos. Podremos hablar con quienes hace mucho no lo hacíamos, dar el cariño a quien se lo negamos, decir las verdades que nunca hemos dicho y contraponer a la eutanasia la posibilidad de una contención que haga que valga la pena el final. Que pese al dolor y al adiós, haya oportunidad para llevarse las últimas risas compartidas y los últimos consejos. Y que ese tiempo de descuento a lo mejor se convierta en el que le dé sentido a toda una vida. Los médicos suelen definir a los cuidados paliativos como poner el broche de oro a la vida. Que dejarla tras una dolorosa enfermedad sea un acto de amor y de dignidad hasta el último minuto. Por todo esto, señora Presidenta, yo creo que realmente estamos en un avance formidable en materia de nuevos derechos en la provincia y celebro esta iniciativa. Y felicito a sus autoras. Muchísimas gracias, señora Presidenta.